Bueno, entonces Ordo Salutis viene del latín que significa el orden de salvación. Es un tema básico, pero que al mismo tiempo a nivel de la cristiandad como que no se habla mucho, sino que más que todo en las iglesias se mira cosas prácticas o cómo se aplica a la vida cotidiana las escrituras. Entonces he visto a bien traer este tema. Primero, como introducción, quería hablar sobre un detalle importante que tiene que ver con la depravación total. Es un nombre que viene de los 5 puntos del calvinismo, pero que en algún punto, inclusive Jacobo Arminio, que es el que refutó, por así decirlo, o contradijo los 5 puntos del calvinismo, en un principio estaba de acuerdo con este punto, de que el ser humano nace con una tendencia a pecar, o sea, tenemos una tendencia pecaminosa por la caída del hombre, o sea, por el pecado de Adán y Eva, tenemos esa naturaleza pecaminosa. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, o sea, ¿por qué? Porque nosotros hemos heredado prácticamente de Adán y Eva ese pecado, el pecado original que se le menciona. Entonces, por eso es que tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Ah, no hay justo ni aún uno, dice la palabra en Romanos, y no hay quien busque a Dios. Entonces nosotros estamos imposibilitados realmente para buscar a Dios. Bueno, nosotros hablando del hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, y obviamente la mujer también. Nadie llega a Cristo si el Padre no lo lleva a Él. Ese es un principio que vamos a ver en las Escrituras. Y tengo varios textos bíblicos que voy a ir muy rápido porque no es este el centro del tema que traigo, ¿verdad? Entonces en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí se puede ver que claramente estábamos muertos como hombres naturales, siguiendo nuestra carnalidad, lo que sin remordimiento, pues pecando sin sentir nada, ¿verdad? Sino que hasta justificamos muchas veces en algún momento nuestros pecados, ¿verdad? Pero cuando uno nace de nuevo, es cierto, uno no deja de pecar y de hecho esa guerra espiritual es la que nosotros vivimos a diario, de querer hacer lo bueno y no poder, ¿verdad? Porque el cuerpo la carne, esa naturaleza pecaminosa todavía convive en nosotros. Si bien es cierto, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero también está esa naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso es de que existe esa lucha. Pero por lo menos tenemos las herramientas como para poder resistir al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Pero lo que quería llegar a entender con eso es de que efectivamente el hombre natural está muerto en sus delitos de pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa. En Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo hace esta cita de prácticamente 2 salmos. Está el Salmo 14, del 1 al 3, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero es prácticamente lo mismo, parafraseado. Y el Salmo 53, del 1 al 3, es prácticamente lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, no sé qué, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se ha vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 2 salmos del Antiguo Testamento que confirman lo mismo, casi igual, idéntico. Y el apóstol Pablo lo confirma en el Nuevo Testamento. Entonces, Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, la única forma para que una persona, un ser humano, pueda llegar a los pies de Cristo, que pueda llegar a obtener la salvación por gracia, es si el Padre
lo llevare al Hijo. Entonces, ese es un detalle importante que hay que tomar en cuenta. Otro versículo es Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces podemos ver de que nosotros estamos llenos de pecado y algo pasó. El Señor pues nos elige para salvación y a pesar de nuestros pecados, Él nos da vida por medio de la fe en Cristo Jesús y nos perdona todos los pecados. Bien, esa es la naturaleza pecaminosa. Ahora les traigo una pregunta. ¿Libre albedrío existe? ¿Tenemos libre albedrío? Y esto no me acuerdo si lo mostré en alguna ocasión. Hay una analogía entre el buitre y la paloma, en donde cada uno de esos animalitos, por su naturaleza, ellos prefieren comer algo y el otro prefiere comer otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la palomita, o el ave, digamos, prefiere comer semillas, maíz o cosas así, ¿verdad? El pisque, mientras que el buitre, por su naturaleza, él come carroña. De hecho, esta carne está demasiado bonita para él, ¿verdad? Tiene que comer carne muerta, o sea, prácticamente descompuesta. Entonces, por su naturaleza, cada uno come lo que le gusta. Ahora, ¿qué pasa? Para que el buitre pueda comer al pisque y deje de comer carroña, él tiene que sufrir una transformación. Él debe de palomizarse, por así decirlo. Que esto es una analogía del nuevo nacimiento. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y eso es prácticamente lo que le pasa al cristiano y es lo que explicó el Señor Jesús, de que uno debe nacer de nuevo y nace uno de nuevo por medio del Espíritu Santo. Entonces, nuestra naturaleza o nuestro viejo hombre muere y nace uno nuevo, uno espiritual, que si bien seguimos luchando con el pecado, pero ya no, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Entonces, a este proceso de palomización se le conoce como nuevo nacimiento y santificación por medio del Espíritu Santo. Ahora, contestando a la pregunta, ¿verdad? ¿Tenemos libre albedrío? Si decimos por esto de que podemos elegir entre una cosa y otra, efectivamente tenemos libre albedrío, porque no somos robots. Pero ahora, ¿tenemos libre albedrío para buscar a Dios? Ahí sí no, o sea, el hombre natural no puede, o sea, porque tenemos una tendencia hacia lo malo. Nadie busca a Dios, no hay justo ni aun uno, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, como tenemos esa tendencia hacia lo malo, siempre vamos a elegir lo malo. Entonces, en ese sentido, no tenemos libre albedrío para buscar a Dios. Entonces, tiene que pasar algo, ese nuevo nacimiento. El orden de salvación es un tema que se ha tratado en varios puntos de la historia. Aquí creo que me hizo falta un punto de vista, el del catolicismo, que prácticamente cada uno de estas posturas del cristianismo ha puesto un orden específico. Yo voy a hablar sobre el orden que considero que es más bíblico, que tiene que ver con lo que se predica en las iglesias evangélicas de alguna forma, no así literal, ¿verdad? Sino que, como les digo, o sea, muchas veces se predica sobre un tema y se mira más la aplicación de cómo en la vida diaria se puede aplicar, ¿verdad? Entonces, este es el orden de la salvación. ¿Cómo es que una persona es salva? Entonces, vamos a ver que eh, el primer paso es la elección de Dios desde la eternidad pasada. Y eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí nos está diciendo que antes de la fundación del mundo quiere significar prácticamente antes de la creación de todas las cosas, de este universo. Entonces, Dios nos escoge antes de que haya creado todo el universo y tiene un propósito para que fuésemos santos. O sea, no es porque Él haya visto, porque Él vive en la eternidad, ¿verdad? Él sabe cómo vamos a terminar y todo. No es que Él haya visto, esta persona va a creer en mí, lo voy a elegir. No, ¿verdad? Sino que Él nos elige para
que podamos ser santos y sin mancha delante de Él. Y no es que seamos nosotros grandes santos, ¿verdad? Sino que en Cristo Jesús nosotros somos santos, porque Él es nuestro representante. Entonces, como el Señor Jesús sí cumplió con toda la ley y Él sí es santo, y nosotros por la fe creemos en Él, que Él pagó el precio por nuestros pecados, entonces nosotros logramos ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos que desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, efectivamente Dios nos elige. Es el primer paso. Luego tenemos el segundo paso, que es el llamado. Aquí hay un versículo bíblico, en Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estas buenas nuevas se traduce como el evangelio. Entonces ahí podemos ver un llamado. En este caso es un llamado externo. Por eso es que el Señor nos envía en la gran comisión de Mateo 28, nos dice que hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando todo lo que el Señor nos enseñó y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por cierto el bautismo simboliza el nuevo nacimiento también. Pero bueno, aquí el punto es de que ese llamado externo es importante. La locura es la predicación, dice el apóstol Pablo en alguna escritura por ahí, de que de esa forma es como las personas pueden alcanzar esa salvación, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. En otro versículo que creo que explica un poco mejor el llamado, 1 Corintios 1, del 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto es el llamado externo, las personas que predican. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Eso pasa mucho, ¿verdad? Que a uno le dicen fanático porque uno es cristiano, uno lee la Biblia, va a la iglesia. Eh, para la gente del mundo, el hombre carnal, el hombre natural es una locura, o sea, esos son fanáticos, eh, están perdiendo su tiempo, etcétera. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Ahí vamos al otro punto, llamados, es Dios quien llama. Y finalmente, quiero ver, sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor de Dios, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación. De ese principio, acuérdense, del principio creó Dios los cielos y la tierra. También en Juan vemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Podemos ver que cuando la Biblia habla del principio se refiere o sea, en ese proceso de creación. Entonces ahí volvemos a ver esa figura de que Dios nos escoge antes de la fundación del mundo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, vemos nuevamente el llamado, mediante nuestro Evangelio, el llamado externo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí podemos ver que el Espíritu Santo contribuye con el llamado interno en el corazón de las personas que oyen el llamado externo, una predicación de alguien que está hablando y dice, puchica, o sea, yo siempre había visto mal a los predicadores, ¿verdad? Y este predicador está hablando algo que me está llegando adentro, en el corazón, ¿verdad? Por poner una analogía. Entonces, ese es el llamado interno. No es por méritos del exponente, ¿verdad? Sino que más que todo por el trabajo del Espíritu Santo. Bien, el otro paso es la regeneración, que esto también es conocido como el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8, el Señor Jesús tiene una discusión, bueno, está hablando con Nicodemo, que es un fariseo, un maestro de la ley, o sea que él debería saber esto del nuevo nacimiento porque fue profetizado en el Antiguo Testamento. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, esto es como decir amén, ciertísimamente, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, pues una persona
pensando en las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí hace referencia al bautismo, ¿verdad? Y al bautismo del Espíritu Santo, que es cuando nosotros realmente nacemos de nuevo. El bautismo no es un requisito de salvación, sin embargo es un paso de obediencia para mostrar ese testimonio a los demás. Pero el bautismo del Espíritu Santo sí, es prácticamente ese proceso de nacer de nuevo. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esto es bien curioso, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decisión de Dios, o sea, no, nosotros podemos tener, vaya, el típico ejemplo, Judas estuvo entre los 12 discípulos, estuvo con el mejor maestro, estuvo con Dios encarnado en la tierra y se perdió, o sea, hizo lo malo, pecó y entregó prácticamente al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver de que es una elección de Dios, pues, y es por medio del Espíritu Santo. Y a eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Nace de nuevo una persona, ¿qué sucede? La conversión. Ahí dice Santiago, pero ese texto no está muy explícito. Voy a buscar otros textos. Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y este es un texto bíblico del Antiguo Testamento. Entonces, para que vean que esto del nuevo nacimiento no es algo nuevo del Nuevo Testamento, valga la redundancia, sino que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, una vez un hombre nace de nuevo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. O sea que hay una transformación, una conversión en esa persona que se arrepiente de sus pecados y ahora es una nueva criatura. Y como les digo, o sea, no es que dejemos de pecar, pero por lo menos ya nos sentimos mal si pecamos. Entonces podemos ya andar y guardar los preceptos del Señor y ponerlos por obra. Otro texto bíblico es Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, para que estemos claros de que la salvación no es por obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo, y es por gracia, por esa elección que hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no por obras de justicia, sino por su misericordia. No dice por justicia, porque si fuera por justicia ninguno fuera salvo, sino que es por pura misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, que tiene que ver con la conversión, ese cambio de mentalidad, ese giro de 180 grados. Ah, bueno, Hechos capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe van de la mano con la conversión. Luego el otro paso permítame, el otro paso es la justificación. Muchas de estas cosas suceden al mismo tiempo, no es que, no es de que, ¿cómo se llama? Que va así uno tras del otro, no, ¿verdad? Sino que hay algunos que pasan al mismo tiempo. Permítanme que aquí, en este caso la justificación, quizá el texto que más habla sobre esto, qué problemas tengo ahorita con esta máquina, permítanme. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser justificado significa que somos declarados justos. O sea que a pesar de que nosotros somos pecadores y todos, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y la fe que tenemos en Él pagó el precio por nuestros pecados y ahora nosotros somos declarados justos. Entonces, así es como funciona la justificación. Tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso se refiere la justificación. Luego existe el proceso de adopción, que, como les digo, estas tres cosas creo que pasan al mismo tiempo. Bueno, desde la regeneración, creo que estas cuatro cosas pasan al mismo tiempo.
La adopción, el texto más claro que habla sobre eso, este, Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una expresión en griego eh, que quiere significar como una cercanía entre un hijo y un papá. Es como decirle papá. Hay pastores que enseñan que es como decirle papi, pero siento que, bueno, según algunos estudiosos dicen que no es tan así, ¿verdad? Sino que es como esa confianza que tiene un hijo con su papá y decirle papá. Entonces, eh, nosotros somos hijos de Dios por medio de adopción. Es cierto, tenemos la imagen y semejanza de Dios, pero no somos hijos de Dios, así como el Señor Jesucristo, que Él es el unigénito. No hay nadie que se compare a Dios porque son tres divinas personas y un solo Dios, ¿verdad? O sea, su naturaleza es totalmente apartada a todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Eh, Pero nosotros, por medio de el Señor Jesucristo, por medio de este nuevo nacimiento, ese espíritu que mora en nosotros, ahora somos adoptados y ahora sí somos hijos de Dios por adopción. Por eso es que somos coherederos con Cristo. Nosotros, como un hijo adoptado, pues, o sea, tenemos prácticamente todos los privilegios de un hijo. Eh, no es de que a una persona aquí en el mundo, ¿verdad? Adopta a un hijo y después lo quiere devolver, no, ¿verdad? O sea, si lo adopta es hijo para siempre, hasta que la muerte lo separe, por así decirlo. Entonces, efectivamente, nosotros somos hijos de Dios por adopción. El siguiente paso es la santificación. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí podemos ver que vamos a ser santificados por completo, todo nuestro ser. Y otro texto que es más claro es Filipenses 1:6, muy bonito, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea que nosotros estamos en un proceso de santificación donde vamos madurando espiritualmente, cambiando las cosas que están mal en nosotros. Es un proceso que dura toda la vida. O sea, por eso es que no es que nosotros al ser nueva criatura, al haber nacido de nuevo, dejamos de pecar. Es mentira, ¿verdad? Nosotros no vamos a dejar de pecar de este lado de la eternidad. Pero sí tiene que haber una evolución, ¿verdad? Un cambio progresivo a medida crecemos, en donde estamos desechando esas cosas del viejo hombre y pues es una lucha, pues, es una lucha espiritual, de tal manera que vayamos creciendo espiritualmente y dejando de lado los deseos pecaminosos de la carne. Finalmente, perdón, eso de la santificación, la perseverancia está en 1 Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí hace referencia a los que apostatan de la fe. Pero el punto aquí es la perseverancia. Todo aquel que es nacido de nuevo y que es hijo de Dios, no puede perder la salvación. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es una decisión de Dios, es una elección de Dios, entonces Dios no se equivoca. Pero efectivamente, todo aquel que permanece en la verdad es hijo de Dios. Entonces, todo aquel que se separa, nosotros no sabemos si más adelante va a llegar otra vez a los pies de Cristo, pues, o sea, y no es de que haya perdido la salvación, sino que simplemente se perdió, así como las 99 de las 100 ovejas de la parábola, ¿verdad? Que una de ellas se salió, el pastor la fue a traer, y ojo con eso, es el pastor quien la va a ir a traer. Entonces, todo hijo de Dios que se retira del Evangelio, por ejemplo, eh, va a llegar a los pies, o sea, a su pastor, ya sea en buenas condiciones o en malas condiciones, ahí como se quiera llegar, ¿verdad? Entonces lo mejor es que tratemos de ser obedientes. Entonces, esa es la perseverancia y finalmente la glorificación, que no es más que obtener ese cuerpo glorificado. En 1 Corintios capítulo 15 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que este cuerpo físico, pues aquí va a quedar en esta tierra,
Y aquí dice un misterio el apóstol Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a sufrir muerte, un cuerpo inmortal. Y nosotros seremos transformados a ese mismo cuerpo. O sea, cada uno va a tener su propio cuerpo, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible, o sea, la carne que ahora tenemos, se vista de incorrupción, o sea, muera, y esto mortal se vista de inmortalidad, o sea, lleguemos a tener ese cuerpo inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. O sea que ya no vamos a morir una vez tengamos ese cuerpo glorificado y vamos a estar con el Señor en su reino. Y básicamente esa era la reflexión, ese es el orden de la salvación. Eh, Obviamente es un tema muy grande que yo lo he tratado de resumir en menos de media hora, pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o si todo está bien.